Y primeramente saludar a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces hoy vamos a empezar con la parte de magnetismo. Entonces, viene acá y antes de ir a magnetismo, voy a ir un momento a esta sección, que esto era el capítulo anterior. Yo les dije que se lo leyeran, ¿verdad? Los instrumentos de medición eléctrica. ¿Entendieron eso? ¿Y cómo funciona un galvanómetro? Voy a quitar el video para agregar el chat y los participantes. Ok. ¿Entendieron esto? El galvanómetro de Ensemble. ¿Cómo funciona? Compañeros, compañera. Sí, no, más o menos. Para nada. Ok, entonces voy a explicarles un poco. Aquí, básicamente, la forma en que funciona un galvanómetro, sirve principalmente para medir lo que sería la corriente. Entonces, cuando yo tengo una espira y tengo un campo magnético, ¿ok? Un campo magnético puede ser hacia afuera, puede ser hacia arriba, etcétera. Ahí el campo magnético, gracias a, la espira, gracias a la corriente que lo atraviesa, eso lo vamos a analizar un poco más adelante, y al campo magnético que hay, entonces la espira va a tener una serie bueno, en este caso, va a tener una fuerza acá. Yo lo pongo de tal manera que tenga una fuerza hacia abajo y aquí hacia arriba va a tener otra fuerza. La fuerza neta sobre la espira siempre va a ser cero. Pero ¿qué pasa si yo tengo esas dos fuerzas y aquí lo tengo agarrado? ¿Qué va a pasar ahí con esa espira? Compañeros, compañeras. La suma de fuerzas, ¿cuánto da sobre esa espira? ¿Alguien? ¿Qué da o el número exacto? ¿Cuánto daría si esas dos fuerzas son iguales? ¿Cuál es la fuerza neta? 0. Cero. ¿Y qué provocarían esas fuerzas en la espira? Si son ceros, porque estaría en equilibrio, ¿no? Entonces no se movería. Están en equilibrio traslacional, pero están en equilibrio rotacional. Ah, no. Entonces aquí vamos a ver cosas que yo sé que a ustedes no les gusta mucho, que por lo general a los estudiantes no les gusta ese término. Vamos a tener un torque neto aplicado. Ese torque va a ser entonces
que esta espira gire en este sentido. Yo lo puedo calibrar acá con un resorte, con un resorte circular, que son dos temas que no les gusta mucho ver a los estudiantes. ¿O sí? A ustedes sí les gusta. Ni más o menos. Más o menos. Entonces, al tener un torque neto, gracias a la cantidad de corriente, entre más corriente, mayor va a ser esta fuerza. Entonces, por eso la aguja va a medir aquí, o va a medir aquí, o va a medir aquí. Ahí me va a decir entonces cuánto es la corriente que yo estoy pasando. Si yo lo regulo con algo conocido. Entonces, para eso le pongo un imán en el centro que actúe con esa corriente. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Disculpe, profe, mira que se me cortó un poco el internet. ¿Puede repetir las últimas dos frases que dijo? Ok, que gracias a ese campo magnético y a la corriente que atraviesa el cable, nosotros vamos a tener un torque asociado. Y si calibramos bien ese torque con respecto a las corrientes, entonces podríamos tener ya un medidor de corriente. Ok. La forma de Gracias, profe. funcionamiento básica del galvanómetro. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, básicamente cuando yo tengo acá un amperímetro, digamos un amperímetro no digital sino analógico, lo que hago es que le pongo acá una resistencia sumamente alta. Eso, al tener una resistencia muy alta, eso va a permitir entonces que la corriente atraviese este bobinado y vuelva a salir por acá. Entonces esa corriente es la que yo voy a marcar acá. Por eso se dice que la resistencia interna de un amperímetro es prácticamente cero. Un amperímetro ideal tiene una resistencia de exactamente cero. Ok, de esa manera yo logro hacer, ¿cómo es? Hago que la corriente pase por ahí y entonces, gracias al galvanómetro, es que yo logro poder identificar cuánta corriente. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos un voltímetro? Un voltímetro funciona un poco parecido. Nada más que nosotros lo que vamos a hacer es que le metemos una resistencia muy grande. Al tener una resistencia muy grande, entonces yo me aseguro que por el circuito pase la corriente que estoy viendo. Y de esa manera, entonces la pequeña corriente que hay acá es la que va a ser, gracias a esa diferencia de potencial, es la que va a medirme cuál es el voltaje. Por lo tanto, la resistencia interna de un voltímetro tiende a infinito. ¿Está claro esto? Bueno, eso como para que vean un poco esa parte que los había mandado a
estudiar la clase pasada. Hoy vamos a empezar a hablar entonces la parte de campo magnético y fuerzas magnéticas. ¿Ok? Entonces, es importante primero hablar de lo que es, esta es como, por decirlo así, la segunda parte del curso. La tercera parte va a ser cuando unamos la parte de magnetismo con la parte de electricidad. Entonces, lo primero que habíamos visto era electricidad y ahora vamos a empezar a ver magnetismo. Y aquí, importante, cuando ustedes juegan con imanes, ¿qué pasa si acercan un imán a otro? Se atraen o se Depende de qué repelen. lado acerquemos. Ok. Por ejemplo, si se atraen, ustedes agarran y le dan vuelta, ¿y qué va a pasar con los imanes? Se repelen. Se repelen. ¿Ok? Estas propiedades de los imanes como tal tienen su origen un poco en, siempre se me olvida esa palabra, no sé por qué se me olvida, pero tienen su origen es en los dominios magnéticos de los, de los materiales con los que están construidos. Ok, ese magnetismo básicamente es propio de las cargas que se están moviendo a través del núcleo y las cargas también que están girando en un spin específico. ¿Ok? Eso es lo que da origen al magnetismo. Pero si nosotros tenemos un material que tenga diferentes dominios magnéticos, ¿qué va a pasar con la suma de todas esas flechas que hay ahí? En ese recuadro que marqué. ¿Cuánto esperarían ustedes que esa suma de flechas? 0. 0. ¿Ok? Esos son los materiales cuando no están magnetizados. Ahora, hay algunos materiales como los paramagnéticos, los ferromagnéticos, que si usted aplica un campo magnético externo o los golpea de cierta manera, usted logra alinearlos. Entonces, si usted alinea todos esos dominios magnéticos, básicamente usted va a tener un campo magnético en ese sentido. ¿Ok? ¿Está claro? Y este Sí. sería entonces un imán. O estaría imantado. Profe, en teoría cualquier material puede estar imantado entonces. El problema es que, por ejemplo, sobre todo con, no sé, materiales como el plástico o algunos aislantes, el problema es que mover esos dominios magnéticos puede tener millones de dominios magnéticos. Ya. Casi un dominio por átomo. Entonces, en realidad, imantar eso necesitaría un campo magnético enorme. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, ¿han escuchado hablar de la resonancia magnética nuclear? No, pero suena bastante chiva. ¿Ah? ¿Nunca No, a nadie le han hecho una resonancia magnética? ¿O algún familiar de ustedes? ¿En un hospital?
Ah, las que, esas grandes máquinas que utilizan para hacer escaneos del cerebro. ¿Sí? Sí, se he escuchado de ellas, escuché que funcionan con magnetos, pero no sé cómo es que funcionan con magnetos. Ok, en realidad, esas grandes máquinas tienen un campo magnético enorme. Enorme, yo les hablo de 1,5 teslas. Ese es el campo magnético que tienen esas máquinas. Muy grande. Sí, Compañeros. no sé, en comparación con qué. Ok, el campo magnético de la Tierra anda entre 25 y 50 por 10 a la menos 6 teslas. Ok. En realidad, llegar a tener un campo magnético de esta magnitud ya se considera un campo magnético bastante grande. Por lo general, los campos magnéticos son pequeños. Entonces, este campo magnético lo que hace en realidad en el cerebro es agarrar, bueno, ¿cuál es el elemento que más existe en el cuerpo humano? ¿El carbón? ¿Seguro? El hidrógeno. El hidrógeno. Vea que somos 80% agua y cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que el hidrógeno es en realidad un protón. Si lo queremos ver junto, ya como hidrógeno es un protón con un electrón. Si es un hidrógeno positivo, entonces es simplemente un protón, un hidrógeno positivo. Sí, estos hidrógenos o esos protones tienen lo que se llama un spin, o sea, giran sobre su propio eje. Entonces, ese giro, algunos lo tienen así, otros lo tienen aquí, otros lo van a tener más bien hacia abajo, etcétera. Un campo de cerca de 1,5 teslas lo que hace es alinear los espines de esos átomos de hidrógeno. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, si yo tengo un campo magnético con suficiente fuerza, yo podría magnetizar cualquier cosa. Entonces, la resonancia magnética lo que funciona es que usted llega, los alinea, generando ese campo magnético de 1,5 y después quita el campo. Entonces, usted tiene un campo que lo pone y lo quita, lo pone y lo quita, lo pone y lo quita, lo pone y lo quita. ¿Ok? Al hacer eso, entonces estos espines van a, ¿cómo es? Se van a alinear con el campo magnético y después se desalinean. Se alinean y se desalinean, se alinean y se desalinean. Y eso lo que hace es que me envía una onda. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que si yo tengo cargas en aceleradas, eso va a generar una onda electromagnética. Entonces, esa onda electromagnética es lo que yo mido
Y con eso puedo generar una imagen con respecto a la cantidad de hidrógenos que tenemos en el cerebro. Y eso entonces va a generar esa imagen, esas imágenes van a generar, esas ondas van a generar esa imagen que la podemos observar. Eso es una resonancia magnética. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. La idea general, sí. Sí, pero eso es complicado, ¿verdad? Entonces, esto es como para que sepan un poco qué es, cómo se produce el magnetismo. ¿Ok? Este es un material bruto, o en un material bruto los dominios normalmente están desordenados, lo que resulta que el campo magnético sea nulo. En Profe, ciertas sustancias, estos dominios, sí. ¿qué genera como esas divisiones entre los dominios? O sea, ¿qué hace que una región, o sea, las divisiones que hace eso? Eso se explica un poco más con las estructuras cristalinas que tengan los materiales y la forma en que estén hechos, ¿verdad? Los campos eléctricos y las fuerzas eléctricas y magnéticas que hay ahí adentro. Entonces, gracias a todo eso, se empiezan a generar esos dominios. Ok, gracias. Sí, para entrar en eso habría que meterse un poco más a fondo en la parte de física del estado sólido, para entender un poco mejor esos fenómenos. Ay, no quería quitar eso, sino quería pasarme ya bueno, aquí lo tengo. Entonces, bueno, ya que sabemos más o menos cómo son los imanes, entonces vamos a tener unos ciertos materiales que van a tener una cierta orientación. Los primeros imanes que se crearon, déjenme ver. Bueno. Entonces, gracias a esas orientaciones y todo eso, podemos saber si los imanes atraen o no algunos materiales. Por ejemplo, lo que es de hierro son ferromagnéticos, lo que significa que con algún campo magnético externo, fácilmente esos dominios se reacomodan. Entonces, por eso es por lo que podemos atraer ciertos materiales y otros no. ¿Ok? Ahora bien, en la historia, ¿ok? Al inicio, cuando se empezó a ver esos materiales, lo que se tenía era que habían por decirlo así, algunos materiales en la naturaleza que si usted los ponía en agua o algo, siempre agarraban una orientación. ¿Ok? Y esos materiales siempre se orientaban hacia el norte. Entonces, esta parte de acá se orienta hacia el norte. La que estoy poniendo, no, es al revés. Hacia el norte se orienta una parte que es roja, ¿ok? O ese es el color que se le da. Y hacia el sur, entonces le vamos a poner un azul. ¿Se logran ver esos colores en el verde? El rojo y el azul. Compañeros.
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces, lo que dicen acá, o lo que se empezó a decir, es lo siguiente. Ok, todo aquello que, que se dirige hacia el norte, entonces a esto le vamos a llamar polo norte. Y aquello que se dirige hacia el sur, entonces le vamos a llamar a esa parte del imán el polo sur. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. Igual la Tierra, gracias al magma que tiene en el núcleo y al movimiento del núcleo, a esa rotación en el núcleo, entonces se va a comportar como un imán gigante. Por eso es por lo que atrae a esos pequeños imanes que se generaron en la naturaleza. Entonces, habíamos visto que si yo tengo aquí un imán, ¿ok? ¿Qué va a pasar? El norte, ¿a quién va a traer en el imán? Hmm. ¿Ah? El norte traería el polo opuesto del imán, ¿no? Entonces, ¿a quién atraería? El sur. Al sur. Entonces, como el norte del imán atrae al sur, por eso el sur magnético de la Tierra está en el norte geográfico. ¿Entendieron? Profe, ¿no era más fácil decir que el norte magnético está en el norte y que entonces todos los imanes tienen el sur que apunta hacia el norte? Ah, es que tendríamos que cambiarle entonces el nombre a este imán. ¿Ya? Ok. Y como el imán nos lleva hacia el norte, imagínense lo que es explicarles a la gente que el norte del imán lo va a llevar hacia el sur de la Tierra. Imagínense explicarle eso a un político. Compañeros. Sí, no creo que voy a aceptar. ¿Ah? No creo que se esmere mucho en entenderlo. Sí, entonces, en realidad por eso mejor le cambiamos el nombre a los polos de la Tierra, magnéticos. Entonces el norte magnético está en el sur geográfico y el sur magnético está en el norte geográfico. ¿Ok? Ok. Ahora, como vimos de los materiales, por Profe, eso... ¿Ah? disculpe, me acaba de entrar una duda. Digamos, si el campo magnético de la Tierra permite alinear todas las brújulas y otros objetos magnéticos en la Tierra, Ajá. digamos, eso quiere decir que cerca de un hospital en el que tuvieran una máquina para hacer, no fue el nombre, como lo que he dicho usted Ajá, una resonancia. eso quiere decir que si hacen alguna resonancia cerca de un hospital, una brújula cerca del hospital cambiaría de dirección. Sí, totalmente. ¿Usted tiene alguna brújula en su casa? ¿Sí? Sí. Ujú. ¿Tiene algún material conectado? Por ejemplo, lleve la brújula
y acérquela al cable de la refri, ¿El cable de qué? de la refrigeradora. Si quieren, Ok. le voy a dar unos minutos para que hagan eso. Acerquen la brújula, algún cable, no sé, de algún aparato que esté conectado. Voy a darles 2 minutos para que hagan ese experimento y me dicen qué sucede. Póngala Bueno, encima del cable. Siempre bueno, que el cable no esté viendo este o este. ok, No, más bien, siempre que el cable no esté hacia, no sé, esté este o este. Si el cable está este o este, no va a servir mucho, pero acérquenlo ahí. lo que sí es que, bueno, Ok, entonces les voy a dejar ese experimento ahí para que lo hagan, porque sí, digamos, para no hacer mucho de eso. Eso, vamos a ver acá. Voy a adelantarme un poquito. Básicamente, cuando ustedes tienen un cable con corriente, ¿ok? Ustedes van a tener un campo magnético que va a ser circular alrededor del cable. Entre más cerca del cable estén, mayor va a ser el campo magnético. Sí, sí, igual si ustedes acercan un metal a la brújula es un imán, entonces también va a ocurrir lo mismo. Pero entonces, como el campo magnético está así, si ustedes tienen una brújula dirigida hacia el norte, entonces están generando un campo magnético hacia allá y un campo magnético hacia allá. Entonces, ¿cuál sería la suma vectorial de esos dos campos magnéticos? La suma vectorial sería esta acá. Bueno, voy a hacerla en otro color. Voy a hacerla en rojo. Entonces, la suma vectorial de esos dos campos magnéticos va a ir aquí, en esta dirección. Entonces, ya la brújula ya no le indica el norte, sino le indicaría con un cierto ángulo. ¿Ok? Igual si se acerca a un aparato de estos, a un resonador magnético, también se va a mover. Pero cuando se acerca a un metal, se mueve, pero no es tanto el, por el hecho. Ve, aquí está, esto en realidad, el primero que se dio cuenta, en la historia se dice que fue el danés Hans Christian Ørsted. Por ahí había escuchado una historia que él llegó, lo encontró, después fue en la mañana y en la tarde estaba dando una clase y se los llevó a los estudiantes para que vieran ese misterio y no le funcionó. Porque el cable lo estaba orientando mal. Entonces, como el cable lo estaba orientando este o este, o sea, puso el cable aquí, entonces el campo magnético iba dirigido en la misma dirección del campo terrestre. Entonces la aguja no se movió. Esa es una de las historias que hay. Ok, pero antes de eso, volvamos a donde estábamos aquí en la historia de la parte del magnetismo. Entonces, ¿cómo un imán se crea gracias a esos, ¿cómo era que se llamaban? Dominios magnéticos.
No sé por qué siempre se me olvida esa palabra. Ok, entonces, ¿cómo se hacen debido a los dominios magnéticos? ¿Qué pasa si ustedes quiebran el imán? Los dominios siguen igual, entonces hacen dos imanes. Van a ser dos imanes diferentes, correcto. No necesariamente los dominios siguen igual. Puede ser que, digamos, acá cuando usted lo quiebra, gracias al golpe y todo eso, este de acá se vuelve un sur y este se vuelve un norte. Y este queda norte y este queda sur. ¿Verdad? Se pueden desacomodar un poco, pero al final van a quedar dos imanes. Van a quedar dos imanes. ¿Ok? Algunas veces puede que queden igual, otras veces pueden cambiar la polaridad. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, en física a ese polo aislado, ¿verdad? Un solo norte o solo sur se le llama un monopolo magnético. El problema es que en física todavía no se han encontrado. Entonces, los monopolos magnéticos todavía no existen. Ok, aquí, bueno, aquí ya les hablé un poco de esto. En realidad, Hans Christian Ørsted fue el primero que lo encontró, pero después Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos, ahí estaban, también analizaron un poco la parte del magnetismo debido a esas fuerzas. Ahora sabemos que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos fundamentalmente se deben fundamentalmente a la interacción entre los electrones en movimiento en los átomos del cuerpo. Las interacciones eléctricas y magnéticas están íntimamente relacionadas. Entonces, en realidad, solo necesitamos, ya para que podamos tener campos magnéticos, necesitamos dos cosas en específico. ¿Qué serían? Necesitamos carga y velocidad. Si hay carga y hay velocidad, entonces tenemos magnetismo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, ¿qué creen ustedes que sucede si yo tengo un electrón quieto y tengo un campo magnético, no sé, de 1000 teslas? ¿Va a traer ese electrón? ¿O lo va a repeler? El norte lo Electrón. repele y el sur lo atrae. El norte lo repele y el sol lo atrae. Si está quieto, no tendría o sea, ningún campo magnético. Correcto. Entonces la fuerza sobre ese electrón sería 0. Sin importar el tamaño del campo magnético. ¿Ok? Entonces, por eso dice, una carga o corriente que se muevan va a crear un campo magnético. Esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? En fuentes de campo magnético. Por el momento vamos a estudiar las fuerzas magnéticas. El campo magnético va a ejercer una fuerza sobre cualquier otra carga en movimiento
o corriente presente en el campo. O sea, solamente vamos a tener fuerza si las cargas están en movimiento, ¿verdad? O tenemos corrientes. ¿Qué es una corriente eléctrica? Para el quiz que tienen que hacer este fin de semana, ¿qué era una corriente? Los electrones que pasan por una determinada zona. Ok, entonces son cargas en movimiento. Cargas en movimiento son una corriente. Entonces, para darle la dirección al campo magnético, vamos a decir que el campo magnético, como es un vector, va a apuntar hacia afuera del polo norte y hacia adentro del polo sur. Devolvámonos acá. Veamos en la Tierra. En la Tierra, si ustedes ven, apunta hacia el polo sur y sale del polo norte. ¿Ok? Esa es la dirección que le vamos a dar al campo magnético. Y la fuerza es proporcional tanto a la carga como a la velocidad y al campo magnético presente. Y la dirección siempre es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Entonces, si es perpendicular al campo magnético y es perpendicular a la velocidad, ¿cuál operación vectorial da un vector que es perpendicular a ambos? Producto cruz. Entonces, la fuerza va a ser la carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. ¿Ok? Para medir ese campo magnético están los teslas. Un tesla corresponde a un ampere, un newton por ampere metro. Mientras que en otro sistema que también se utiliza son los Gauss. Un Gauss corresponde a 10 a la menos 4 teslas. ¿Ok? Entonces, viendo solo la fórmula, ¿qué pasa si un electrón viaja en la dirección del campo magnético o en contra del campo magnético? Compañeros, compañeras. ¿Cuánta fuerza va a percibir esa carga? Si se mueve a favor o en contra. 0 porque el ángulo va a ser 0. Correcto. Entonces, la fuerza magnética es nula. ¿Ok? ¿Y ustedes saben aplicar bien la ley de la mano derecha? Sí, Sí, no, pero sí, les costó, pero sí. perfecto. Ok, entonces nosotros para la ley de la mano derecha, aquí vamos a aplicar muchas o vamos a aplicar diferentes variantes de la ley de la mano derecha. Una de ellas es que vamos a guiar nuestros dedos en la dirección de la velocidad. ¿Ok? Esta es la mano derecha y la guiamos en la dirección de la velocidad. Cerramos los dedos hacia el campo magnético. Sí.
Cerramos la mano hacia el campo magnético. ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo? Hacia arriba. Entonces la fuerza va hacia arriba. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, vamos aquí. Aquí entonces nosotros tiramos la mano hacia la velocidad. La cerramos hacia el campo magnético y hacia dónde apunta el dedo gordo. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, Hacia abajo. hacia abajo. Ah, sí, va hacia la derecha, perdón. ¿Ok? Entonces aquí la fuerza magnética va en Y negativo. Vamos a ver un poco esto. Como lo que estamos haciendo es el producto cruz entre dos vectores, entonces vean que este vector velocidad yo lo puedo descomponer en una componente que sea paralela al campo magnético y en una componente que sea perpendicular al campo magnético. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Aquí voy a formar un ángulo de 90 grados. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Entonces, ¿quién sería? Esta componente. Esta componente sería V sen de 30. ¿Y esta componente de acá, cuál sería? V coseno de 30. Entonces, si ustedes quieren complicarse un poco la vida, van a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que la velocidad es igual a V sen de 30 en I más V cos de 30 en K. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Y el campo magnético en qué dirección va? Sería B en K. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí. Entonces aquí hagamos este ejercicio ya para hacer un receso. Cuando hacemos el producto cruz de esos dos vectores, V cruz B, entonces va a ser, si yo hago el producto cruz entre dos vectores iguales, entre dos vectores en la misma dirección, ¿qué va a pasar? Se hacen cero.
Entonces este se hace 0. Por lo tanto, el producto cruz va a ser o la fuerza va a ser igual a la carga por V sen de 30 por el campo magnético. ¿Y cuánto me da I cruz K? I cruz K menos J. Eso sí, si se quieren complicar la vida. Si no, vean que nada más sería agarrar la componente que es perpendicular al campo magnético, lo multiplico por el campo magnético, por la carga, y simplemente con la mano derecha saco esa dirección. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me da esa fuerza magnética? Dice que es un haz de protones. ¿Cuál es la carga de un protón? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la carga de un protón? Pues la carga elemental es la... 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ujú. Multiplíquenlo por la velocidad. 3 por 10 a la 5. Por el seno de 30. Por ese campo magnético gigante. ¿Cuánto les da? $4.8 por 10 a la menos 14. 4.8 por 10 a la menos 14. En menos J. ¿Ok? Entonces esa es la fuerza que siente ese protón. O que siente ese haz de protones. ¿Cómo van viendo este tema de magnetismo? Bien, Bien. Por ahora todo bien. Ok, los conceptos sí son un poco más complicadillos, pero casi no, digamos, los ejercicios no son tan complicados. Bueno, voy a pausar aquí a grabar. Entonces ya estamos de vuelta. Entonces acá, bueno, las líneas de campo magnético, al igual que las líneas de campo eléctrico, son aquellas líneas formadas por el vector campo magnético. Siempre va a ser el campo magnético, siempre va a ser tangente a la línea de campo magnético. ¿Estamos, compañeros?
Entonces, por Sí. ejemplo, ajá, No, solo dije que sí. ok, por ejemplo acá podemos ver que el campo magnético va en esta dirección. Acá va en esta dirección. Acá, por este lado, va hacia abajo. Por acá va hacia adentro y así sucesivamente. Acá vamos a hacer una cosa diferente. Cuando yo tengo un cable con una corriente, ¿ok? Hay otra forma de usar la ley de la mano derecha. Esa otra forma es la siguiente. Vean, voy a poner el video como para que lo veamos. Vean acá. Yo con el dedo gordo voy a seguir. Eso sí necesito que todos lo hagamos. Con el dedo gordo voy a seguir la corriente. Entonces, su dedo gordo va a ir en la dirección de la corriente. Sí. Y ustedes quieren ver dónde es la dirección del campo magnético. Entonces, estiran sus dedos hacia donde ustedes quieren y la dirección de cerrarlos, la dirección de los dedos al cerrarlo es la que me indica la dirección del campo magnético. Entonces, en este caso, vean que sus dedos aquí, cuando ustedes lo cierran la mano, ¿en qué dirección apuntan las yemas de sus dedos? ¿En qué dirección apunta la yema de sus dedos? Compañeros, compañeros. ¿Sí? ¿No? ¿Me entendieron esto? Compañeros, compañeras. Profe, Un poco los dedos perdido. no apuntan hacia el campo. Sí, los dedos van a apuntar en la dirección del campo magnético. Entonces, sus dedos apuntan hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla. Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Ok? Nosotros vamos a indicar con puntos. Yo ya les había hablado de esto. De las puntos y las X. He explicado como que era una flecha, un dardo, que si venía veía Ajá. la punta y si se iba así, veía como la parte de atrás, que era como la X. Correcto. Entonces, la punta apunta que el campo magnético sale por encima del cable y entra por debajo del cable. Ahora, si estamos aquí, a este lado, ustedes apunten ahí el dedo gordo y hacia dónde apuntan la yema de sus dedos. ¿Hacia dónde apunta la yema de sus dedos? Si estamos aquí, digamos, en lo diagonal, sus dedos apuntan, la yema de sus dedos apuntan hacia abajo. Entonces significa que en este lado el campo magnético va para abajo. Aquí, en diagonal con el cable. ¿Lo ven? ¿Entendieron esa ley de la mano derecha?
Sebastián. Sí. 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 Derek. Sí, profe. Los Esteban. En mi caso, sí. Sí, El otro Esteban. sí, profe. Sí. Y Samuel. Sí, profe. Ok. Excelente, porque esto va a ser sumamente útil de aquí en adelante. Ok. Bueno, aquí, importante, las líneas de campo magnético siempre son totalmente cerradas. O sea, cuando yo estoy dentro del imán, esas líneas siguen adentro del imán. Ok, van a formar siempre círculos cerrados. Estos acá, que vienen hasta acá, esto significa que aquí van a formar un círculo cerrado. Ok, por eso es por lo que, bueno, los agarré mal. Esta era con esta y esta era con esta. Esta más bien va con esta de acá. Entonces, todas las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Y ahora hablando de eso, si son cerradas, ¿qué pasa si yo tengo una superficie gaussiana? Por ejemplo, si pongo una superficie gaussiana acá, Hay tantas fechas que entran como las que salen. ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el flujo neto a través de una superficie gaussiana? 0. 0. ¿Ok? Entonces, ahí llegamos a lo que se conoce como la ley de Gauss para el campo magnético. La integral del campo magnético, punto diferencial de área, siempre va a ser igual a 0. 0. ¿Ok? También, ¿por qué esto es 0? Vamos a ver, si yo tengo un imán con una parte norte y una parte sur, yo podría encerrar solo la parte norte. Compañeros, No. Bueno, no. ¿Por qué no puedo encerrar solo una parte? porque en realidad dentro de cada pequeño subcampo hay un norte y un sur. Excelente. Y entonces no existen monopolos magnéticos. Esa es la razón. Ujú. Ya, lo que usted dijo está excelente y así es, pero de una manera más técnica, lo que uno dice es que uno no puede encerrar un solo polo porque no existen o no se han encontrado en la naturaleza monopolos magnéticos. ¿Ok? Pero si tuviera solamente una carga dentro de la superficie gaussiana, Sería un monopolo magnético. Entonces esto no sería igual a 0, sino sería mu sub 0 por ese monopolo magnético. Entonces, esta parte no, porque no hay monopolos magnéticos. O como dijo el compañero, aquí por más pequeñito que sea el pedacito de imán que yo cierre, ahí siempre voy a tener un norte y un sur. Sí, ujú, ¿está claro esto?
Sí, Ok. En campo magnético sí vamos a utilizar un poco el flujo, pero a través de una superficie abierta. O sea, a través de solo una cara. Ahí sí lo vamos a utilizar. Y si es a través de una sola cara, entonces vamos a decir acá que el flujo magnético a través de una cara es igual a la integral del campo magnético por el diferencial de área. Y el flujo tiene las unidades de los Weber. Un Weber o un Weber en español es un Tesla por metro cuadrado. Y esta relación es sumamente importante para calcular el campo magnético. Yo calculo el flujo que haya en un área específica. ¿Está claro? sí, Ok, aquí, bueno, esto nada más sería trabajar un poco. Aquí nos dicen el área, nos dicen el flujo que hay. Entonces, ¿cuál es el campo magnético? Como me interesa el campo magnético que sea en el flujo, como es el producto punto, entonces el área debería ir en el flujo. Entonces, ¿cómo resolvemos este enigma aquí? Vean aquí que el vector área iría en esta dirección. Entonces, ¿cuál ángulo forman entre el área y el campo magnético? Compañeros. De 30. De 30 o de 60. Depende de dónde se vea. Es que como está torcido en dos planos, habría que sacar una componente que sea nada más perpendicular al campo para el cálculo, ¿no? Correcto. Entonces, vean aquí que este ángulo que tengo acá es de 60 grados. ¿Lo ven? sí, ¿Ah? sí, Entonces yo sé que el flujo magnético es el producto punto entre el campo magnético y el área. Entonces, eso sería B por A por el coseno de 60.
Entonces el campo magnético sería el flujo entre el área coseno de 60. Ese sería el campo magnético. Entonces, aquí estamos hablando que son 0.9 milliweber, entonces 0.9 por 10 a la menos 3, entre el área, que sería 0. O mejor dicho, 3 por 10 a la menos, ¿qué? Ok, Samuel. 3 por 10 a la menos 2 o a la menos 4. A la menos Será la 4. menos 4. A la menos 4, correcto. Por el coseno de 60. Y eso me da un campo magnético de 6 Tesla. ¿Lo vieron, Sí, compañeros? Sí. Sí. Ok, esta parte de acá es bastante interesante. Vamos a ver lo siguiente. Ok. Supongamos que tenemos una partícula acá. Y ahora sí, para analizar un poco el movimiento de las partículas cargadas en un campo magnético en específico. Entonces, si aquí tengo una carga positiva que se mueve hacia la derecha, ¿hacia dónde se aplica la fuerza? Perpendicular. Ajá, y un campo magnético que entra, entonces la fuerza sería hacia arriba. ¿Cierto? Ujú. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Bueno, veo que solo hay compañeros. Mailing se desconectó. Ok, entonces, como tengo una fuerza hacia arriba, esa fuerza va a generar una aceleración hacia arriba. ¿Cierto? Sí. Entonces significa que ahora la velocidad, con el paso del tiempo, ya no va a ir hacia allá, sino que ahora la velocidad va a ir hacia allá. O sea, el objeto se movió aquí. Y su velocidad neta va en este sentido. Y si hacemos el mismo análisis, ¿hacia dónde va la fuerza? Sigue yendo perpendicular a la velocidad. Correcto. Y entonces ahora la aceleración, voy a tener una aceleración en esta dirección. Y eso va a ocasionar entonces que el objeto que haga. Siempre va a estar generando vectores de movimiento que son tangentes al círculo. Correcto. Entonces, una partícula que se mueve con velocidad constante se va a mover en un círculo. Y ese movimiento en el círculo, entonces, vamos a tener que la suma de fuerzas, únicamente vamos a tener una fuerza magnética.
carga por velocidad por el campo magnético. Y la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y como se mueve en círculo esa aceleración, ¿qué tipo de aceleración es? Aceleración centrípeta. Angular. Sí, no sería aceleración radial o aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces vean que esta velocidad se me cancela y me queda que la masa bueno, que la masa entre la carga por el campo magnético, esto es igual al radio de curvatura. ¿Lo ven? Compañeros. Sí, profe. Ok. O también podemos ver la rapidez angular acá. Y esa rapidez angular yo la puedo ver como 2pi entre el periodo. ¿Cierto? Sí. Entonces yo podría decir que el periodo de rotación es igual a la masa entre, vamos a ver, le doy vuelta a esto, le doy vuelta a esto. Entonces masa por 2pi entre la carga por el campo magnético. ¿Lo ven? Profe, yo no entendí muy bien lo de la primera ecuación. ¿Cuál esta? Fuerza esta de acá. Sí, porque se igualó a eso al final, el M sobre Q por B. Ah, ok, vamos a ver. Suma de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas tengo? De las del campo. La única fuerza sería el campo magnético. Y la suma de fuerzas sobre una partícula siempre es igual a ¿qué? A masa sobre aceleración. Masa por Por la aceleración. aceleración, sí. Ajá, ¿y cuál es la aceleración centrípeta? Sí, la velocidad con entre... ok, sí, ya, creo que ya lo vi. Y ahora sí. Gracias. Ahí Sí. eso es la suma de fuerzas, nada más. Entonces, bueno, ahí le quedan entonces esas dos ecuaciones despejadas. Y eso se puede observar, digamos acá. Esto de acá, básicamente es una campana para poder aislar un poco de eso del ambiente. Entonces, dentro de la campana llega, se crea vacío y en el vacío, entonces usted genera un campo magnético y tira un haz de electrones. Entonces usted logra ver que los electrones realmente siguen un movimiento circular. ¿Ok? Igual acá, este otro caso, este se conoce o han escuchado este tipo de movimiento, que un objeto se mueve así, como si fuera en un resorte. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Bueno, compañeros.
¿Han escuchado ese movimiento? Ese se llama un movimiento helicoidal. Profe, no, no había escuchado o visto. Es como las hélices de un helicóptero. El helicóptero se va moviendo aquí, pero va subiendo cada vez. ¿Ok? Por eso se llama un movimiento helicoidal. Esto acá sucede por lo siguiente. Eso sucede porque voy a tener una velocidad que es perpendicular al campo magnético. Y esta velocidad que es perpendicular al campo magnético es la que hace que la partícula se mueva en círculos. ¿Sí? Pero a su vez voy a tener también una componente de la velocidad que es paralela o antiparalela al campo magnético. Entonces esa es la que permite, esa paralela o antiparalela, es la que permite que cada vez que dé una vuelta haya recorrido una cierta distancia en la misma dirección del campo magnético. Entonces por eso el movimiento no es un círculo cerrado, sino que es un círculo que se va desplazando. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. Sí. Entonces, ve, aquí le dan una velocidad en X. Esa es la velocidad que permite que la partícula se desplace. Y le dan una velocidad en Z inicial, que es la que permite que la partícula dé vueltas. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, se puede calcular un poco todo lo que le piden ahí. Bueno, voy a volverme acá. Y vamos a ver un poco. No recuerdo si esta parte, si la parte de par de torsión y todo eso entraba en esto. Pero si quieren, hagamos este ejercicio y me dicen si están muy cansados. Y si están muy cansados, lo que podemos hacer es que tenemos una clase el miércoles, como para ir avanzando un poco más. ¿Les parece? Para hablarles un poco cómo funciona un horno de microondas. Les hablo un poco al respecto. ¿Cuál es el principio básico o el principio físico de los hornos de microondas? Que es algo que tienen ustedes en su casa. Yo otro problema. No tienen problema. Ok. Entonces, acá voy a hacer con amarillo, entonces el movimiento de los electrones. Entonces viene y tiene electrones acá. Esos electrones van a pasar a través de una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial les va a dar energía. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos visto anteriormente. Que la energía
potencial se convierte en energía cinética y esta energía potencial es igual a la carga del electrón por la diferencia de potencial. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros. Sí, profe. Sí. Entonces esto me va a dar energía a esas partículas generándoles una cierta velocidad después de que pasan por esa parte de diferencia de potencial. Este es el funcionamiento no solo del horno de microondas, sino, digamos, de aceleradores de partículas y cosas por el estilo. Nada más que unas son mucho más potentes que las otras, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que las partículas vayan a una velocidad constante, una velocidad bastante grande. Después acá voy a generar un campo magnético, ¿verdad? Este campo magnético puede ir hacia arriba o hacia abajo. Ahorita no me interesa tanto esa cuestión. Entonces, cuando las partículas que llevan una velocidad encuentran un campo magnético, ¿qué van a hacer? Van a desviarse. ¿Cierto? Sí, Entonces, una partícula cargada, eso lo vamos a necesitar más adelante. Cuando yo tengo una partícula cargada y esa partícula tiene una aceleración, esa aceleración que va a tener, que en este caso sería una aceleración centrípeta, la partícula va a emitir una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética va a emitirla con una frecuencia igual a la frecuencia de giro que está generando esta, ¿cómo es que se llama? Con esa frecuencia, la misma de frecuencia del círculo que está generando. Que se ve que ya antes lo habíamos calculado. Entonces esa frecuencia es de 2450 megahertz. Entonces nos dice qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esa frecuencia. Entonces, ¿cuál era la fórmula que habíamos encontrado? Perdón. Entonces nos queda que 2pi por la frecuencia es igual a la carga por el campo magnético entre la masa. ¿Cierto? Compañeros. Sí, profe. Entonces, el campo magnético que vamos a requerir es igual a 2pi por la frecuencia por la masa entre la carga. ¿Cuál es la masa del electrón? (9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos).
Entonces, si tenemos eso, ¿cuál es el campo magnético que necesitamos para que tire esa frecuencia, ondas con esa frecuencia? Entonces sería 2 por pi por 2450 por 10 a la 6 hertz por 9.11 por 10 a la menos 31 entre 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Y eso cuánto le da? 0.088. Entonces serían 88 militeslas. Ese es el campo magnético que tienen que tener los magnetrones del microondas. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿Quieren entender cómo el microondas? Ahí, como para hacerles un paréntesis. ¿Cómo el microondas es que calienta la comida? Creo que ya nos ha dado como una explicación un poco por encima Eso es lo que de lo que decir. hablaba de los proyectos. ¿Cómo? Sí, como Os- que las ondas mueven los dipolos del agua. Ujú. Ya habíamos hablado de eso cuando nos quedamos después de la clase. Ah, ok. Ah, sí, yo les había dicho. Sí. Que Que básicamente moléculas de esas agua. moléculas de agua están vibrando. Entonces la temperatura es proporcional a, o la raíz cuadrada de la temperatura es proporcional a la velocidad, si no me equivoco. La temperatura es proporcional a la velocidad al cuadrado, algo así era. Entonces acá, sí, básicamente, si yo emito ondas con la misma frecuencia, entonces eso va a hacer que el agua se caliente. Y ahora sí entendieron cómo sacar ondas fácilmente. Ondas electromagnéticas. Ya, más o menos, sí. Sí. No Por sé, muy ejemplo, complicado como es con la fórmula. no, en realidad no es complicado. Cuando uno tiene un haz de rayos X, básicamente lo que hace es que, por un lado, por lo general lo que se tiene es un seno. Entonces, por un lado, lo que hacen aquí es que calientan el tungsteno para que éste libere electrones. Los pasan por una diferencia de potencial. ¿Se le parece conocido eso? Los pasamos por una diferencia de potencial y después se ponen sobre un blanco. Y esto lo que hace es frenar los electrones de golpe. Entonces, al frenar los electrones de golpe, esos van a emitir ondas electromagnéticas. Acuérdense, siempre que haya una aceleración de por medio, van a haber ondas electromagnéticas. Y esto es todo el funcionamiento de esas máquinas de rayos X. Complicado. Un poco, sí. Comprensible. Y ahora sí comprenden un poco más muchos funcionamientos. Por eso Ujú. Física 2 para mí es un curso sumamente interesante, es un curso lindísimo, pero con conceptos complicados. Física 2 no es un curso fácil, pero le ayuda a uno a comprender un montón de lo que funciona de la sociedad moderna. ¿Ya?
Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer grabando o paro la grabación. Ok, si quieren, entonces voy despidiéndome de los que están viendo el video.